Seguimos en un día más que primaveral, de una primavera avanzada. Tranquilos, que ya llegará el Vía Crucis. Ya lloverá y hasta nevará en Semana Santa. Pero de momento, bueno, y tenemos, dice que hay tormentas en el Cantábrico, será de envidia. Toda España, cielos rasos, temperaturas altas, 25 o 26 de máxima en Madrid, que en Aranjuez se van a ir a 27, 28. Ya es calor, calor. Pero ojo a Murcia, que está en 33 grados. ¿Cómo estará Caravaca preparando la Semana Santa? Bueno, y la mínima, Palencia, 5 grados. Bueno, llevo tratando de explicar, que es una manía que tengo, luego la gente no se entera de nada, de lo que no se quiere enterar, de que lo que está en marcha en España es una dictadura al modo bolivariano. Y que si no está Sánchez, estará Zapatero. Y este proceso no es solo nacional, es un proceso internacional. Hace ya años que el Grupo de Puebla, que es la Narcomintern, que es la mezcla de comunismo y narcotráfico, que crean Fidel Castro y Lula justo cuando cae el muro de Berlín en el 89, que luego se llama Grupo de Puebla, que es el cártel de los soles. Es el que llaman el narcosocialismo del siglo XXI en Argentina, que por ejemplo ha tomado una ciudad entera, Rosario. Eso está ahí porque manda a Colombia, Petro, que es el narcopresidente de Colombia. Hay un narcopresidente en Bolivia, que es Luis Arce. Hay un narcopresidente en Venezuela, que es Maduro. Es decir, es que el narco está en todas partes. Y el proyecto que tienen para España, Zapatero, por supuesto Sánchez, pero vamos, lo importante es Zapatero, es desarticularla, desguazarla, acabar con la corona de España, que esto para los indigenistas, comunistas indigenistas de América, pues es una obsesión. Es igual, aun si España desapareciera ahora, que no lo hará, pero que vamos a sobrevivir mutilados, denlo por hecho, y lo vamos a ver. Otra cosa es que luego se recomponga el enfermo, no, ya veremos. Pero de momento a lo que vamos es a lo que ya estamos viviendo, una dictadura bolivariana. La ley de amnistía es el caso máximo de corrupción que ha habido en Europa. Un protodelincuente comprando la presidencia del gobierno a unos delincuentes que redactan su propia ley para amnistiarse mutuamente, protegidos por Conde Pumpido, que ahora hablaremos con Miguel Ángel Pérez. Parece que está muy molesto, creo que le molesta mucho aparecer aquí en la portada de mi libro, justo debajo de Sánchez. Lo he explicado muchas veces, pues lo explico por si él cree que no lo sabemos. El golpe aquí en España solo puede dar Pumpido. Sánchez puede intentarlo, pero si hubiera un tribunal constitucional que defendiera a la nación y la Constitución, que es lo que juró, que hay que ser muy perjuro para no defender la nación, que es la base de la Constitución, por supuesto no había ningún problema. La amnistía es anticonstitucional, fuera, se acabó. El problema es que la ley de amnistía la corredacta Pumpido, que con las adendas y añadidos es todavía peor. Pero hoy insisto en El Mundo, cuento más de lo que ya adelantaba este domingo en Libertad Digital. Lo que ha hecho Alvarone, o sea, el fiscal general del Estado, que es el fiscal particular de Garzón, el abogado del narco, que todo nos lleva a lo mismo. El narco es lo único que uniría las repúblicas socialistas ibéricas. Lo único. Hoy hay un artículo de López Burniol en el diario El Mundo que sintetiza lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo, porque se ve venir. La gente solo mira siempre a España, hay que mirar al extranjero. Y en toda Iberoamérica el proyecto del que España es una pieza importante, sería la pieza mayor si lo consiguieran, que el país más gordo, más importante es México. México tiene sus propios problemas. Como dijo Octavio Paz, mientras no reconozcan los mexicanos, no reconozcamos, dijo, que nuestro padre se llama Hernán Cortés, tenemos un problema. Y ese problema ahí está. Pero adobado por el narco. A López Obrador le llamaban López Cobrador, del narco.
Este es el que ha cambiado la política antiterrorista mexicana, que tiene tantos mártires, porque es heroico, como la lucha contra la mafia en Italia. Le llaman López Obrador porque este, cuando llega, lo primero que hace es pactar con la familia entera del Chapo Guzmán, diciendo que su política son abrazos y no balazos. Suelta al hijo, no sé si aparece en la boda de Garzón, y se abraza con la madre. El Chapo, o sea, un asesino redomado. Pero claro, es peor todavía López Obrador. Bueno, pues eso es una parte fundamental del Grupo de Puebla. Pero los activos son Venezuela, Colombia y el PSOE y Podemos, los comunistas de España, Zapatero. El otro día en Santa Cruz, Bolivia, que es una ciudad muy bonita, que está al lado de Brasil, el tráfico ahí no es que haya contrabando, es que es donde se inventó. Bueno, pues ahí estaban, y además lo contaba el narcopresidente de Bolivia, Luis Arce, que es simplemente el monigote de Evo Morales, el jefe de los cocaleros de Bolivia. Decía, aquí están, en la foto aparecen todos, la hermana Delcy Rodríguez y los hermanos del Grupo de Puebla, y en mitad de la foto está José Luis Rodríguez Zapatero. Si mañana la Guardia Civil entra en Moncloa, podría hacerlo hoy, por los ordenadores de Begoña y de Sánchez, y Sánchez por alguna razón le da un vaído, o Sabiniano le dice, oye, llévate a mi hija de aquí, y dimite, el proceso seguiría con Zapatero. Si se fijan, en estos momentos el PSOE tiene dos líderes, uno que es Sánchez y otro en reserva, que es Zapatero, y no hay nada más. Y Zapatero es el narco de Puebla, es la Narcominterna. Pero el funcionamiento de la Narcominterna es muy sencillo. La Fiscalía se convierte en policía política. ¿Qué es lo que ha hecho Albarone? Exactamente lo mismo que hizo Garzón en el caso Gürtel. A Garzón lo echaron de la justicia por prevaricación, porque intervino las conversaciones de los abogados con los clientes del caso Gürtel. Lo que ha hecho Albarone es todavía peor. Ha intervenido las conversaciones del abogado del que novio de Ayuso, cuando aún no era novio de Ayuso. Y además las ha filtrado a la prensa. Y además ha actuado a medias con la ministra de Hacienda, 2 veces corrupta, por tener una información que no puede tener de ninguna manera, que ha adquirido mediante la corrupción de la agencia tributaria, y por contarla diciendo que había leído cuando en realidad nadie había publicado nada. Pero es que la pobre, aparte de una lencería penosa, tiene la cabeza del revés. Son 2 delitos que a cualquier ministro en Europa les llevarían a la cárcel. Pero es que el fiscal ya debería estar denunciado y procesado. Hoy el Colegio de Abogados de Madrid tiene la ocasión de resarcirse de la cobardía de cuando Garzón. Porque cuando Garzón, el Colegio de Abogados denunció el hecho, pero no denunció a Garzón. A Garzón lo echa Marchena, lo echa el Supremo de la Judicatura por prevaricación. Lo que ha hecho Albarone es todavía más grave. Es mucho más grave. Y esto está supervisado, naturalmente, por Conde Pumpido. Repito, hay dos cosas que esta semana pasada demuestran que estamos ya en una dictadura venezolana. En Europa, todavía con cautelas, en Europa, y los que nos tomamos la libertad de decir lo que nos da la gana, pues correremos con los gastos, como siempre. Pero que son la ley de amnistía y la corrupción de la Fiscalía, del Ministerio de Hacienda, contra un enemigo político que es Ayuso, que está obsesionado Sánchez con ella. ¿Por qué? Porque la teme más que a un nublado, porque ha destruido a todos los que se han enfrentado, y espero que vuelva a hacerlo mucho tiempo. Pero la ley de amnistía ya está aquí, y esa ley de amnistía la había redactado Pumpido, pero claro, con las últimas adendas para asegurarse, luego al final no vendrá porque es un cobarde, por eso yo en el maletero, al final no vendrá. De hecho, todo lo que dijo Boye, se ve que hay 2 facciones dentro de esa banda,
Boye, que decía, sí, tiene que venir. Claro, este viene de ser el carcelero etarra, bueno, y además el que lava también el dinero de Sito Miñanco, procesan ahora, en fin, el AMPA. Pero hay una parte, que es Toni Comín, que ya dijo ayer en Barcelona que si no está garantizada su libertad, que aquí no va a venir Puigdemont. Así que hará la campaña por la tele, con audios, con lo que sea. Pero la ley de amnistía es el mayor acto de corrupción en la historia política española. Y ya está en el Senado. Sí, esa ley de amnistía se encuentra en la Cámara Alta, donde el Partido Popular va a utilizar su mayoría absoluta para que sea examinada por aquellos organismos cuya opinión ha eludido Pedro Sánchez, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, que va a debatir este próximo jueves su dictamen. Ya conocemos el elaborado por la Comisión de Venecia, que, en contra de lo que dice el Gobierno, no avala la ley, entre otros motivos porque no entra a valorar su constitucionalidad. La tramitación de la norma, que se va a dilatar durante 2 meses, coincidirá con las elecciones vascas, catalanas y europeas. Es precisamente en las instituciones europeas donde la oposición deposita sus esperanzas para tumbar el texto. Da por hecho que el Constitucional no supondrá un obstáculo, lo que molesta enormemente a Conde Pumpido, tal y como publica Libertad Digital. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Qué le pasa a don Cándido Golpe Pumpido, que está muy molesto porque digamos que es la pieza esencial del golpe, que ha redactado, pero si lo publicaste tú, y lo sabe todo el mundo, que había corredactado la ley de amnistía, que han estropeado los añadidos posteriores, porque aquí quien paga manda, y el que manda es Puigdemont. Y ahora está al parecer molesto porque digamos que aquí el culpable último del golpe es él, y no quiere que se diga. Pues sí, Federico, tú lo has dicho, nosotros lo desvelamos en el mes de octubre, que Cándido Conde Pumpido estaba colaborando en secreto con el gobierno de Pedro Sánchez en la elaboración de la ley de amnistía, y obviamente, pues gracias a esa información que desvelamos en Libertad Digital hace meses, pues la gente pues ha reaccionado, y obviamente pues en la opinión pública hay muchas críticas en muchos medios de comunicación que se han ido sumando a nosotros, y también muchos partidos políticos poniendo en el foco pues el papel escandaloso en esta cuestión del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Lo que nos cuentan es que obviamente Conde Pumpido es muy sensible a las críticas que recibe y se indigna muchísimo cada vez que denunciamos pues alguna de sus fechorías. En este caso, pues lo que nos dicen es que en las últimas fechas Conde Pumpido dice a los magistrados del Tribunal Constitucional que se siente atacado, que se está desacreditando el papel del presidente del Tribunal Constitucional, que es increíble las críticas que recibe y que así no se puede trabajar. Y esto es lo que pasa siempre, Federico. Cada vez que alguien lo hace mal, lo que hacen es envolverse con la bandera de la institución, decir que es un ataque a la institución, sea el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, sea la Fiscalía General del Estado con Álvaro García Ortiz, o sea pues la tercera parte de esta historia, que siempre hay que recalcarla, que es el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano, sin el cual, por ejemplo, todos los escándalos que estamos conociendo en las últimas fechas, tanto del 1 como de los contratos COVID, pues hubieran aflorado mucho tiempo antes de lo que está sucediendo ahora. Con lo cual, pues como digo, tenemos a un Cándido Conde Pumpido que se indigna mucho, pero que no está haciendo lo que tiene que hacer y que se está convirtiendo pues en la Cámara de Casación por encima del Tribunal Supremo, con el único objetivo de boicotear a la Sala Penal del Supremo que preside Manuel Marchena por un lado, y en segundo lugar de ejecutar y seguir pues los intereses y las órdenes del gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Sigo con verdadera curiosidad intelectual, pero ya como, no sé, como el cazamariposas, ¿no? Las andanzas de Marc Cabrejas. Porque hoy la información que publicas, que venimos publicando, esta es la pupila que se presentó ante la Comisión de Venecia, que está en el Constitucional, y dijo que no había lawfare, que en España no había comisiones. No lo han creído, porque en el informe de la Comisión de Venecia dice que ni se les ocurra llamar a un juez y que ni se le ocurra a un juez ir a una cámara a explicarse, lo cual es un doble mentis. Pero el texto de Marc Cabrejas me parece una cosa extraordinaria, porque dice que ellos, que tienen que ver, Tribunal Constitucional es ver si algo es constitucional,
Bueno, pues dice que ellos no tienen que ver si la ley de amnistía es constitucional hasta que no sean, como dice, perfectas, hasta que las leyes no sean perfectas y entonces las evalúe el Constitucional donde están ellos. Es decir, que ella se reserva el juicio de la inconstitucionalidad evidente de la ley de amnistía para luego declararla constitucional más tarde, pero ganar un poco de tiempo. Es lo más parecido a Gil Manzano que yo he visto en el ámbito jurídico. Quiere parar la pelota cuando está en el aire antes de que rematen a gol. Pero lo de esta mujer, ¿de dónde viene esta Marc Abrejas? Bueno, Federico, es que Marc Abrejas, lo primero que hay que decir es que ya no es que sea la vocal izquierdista del Consejo General del Poder Judicial, sino que, como me dicen a mí, es la vocal sanchista. Es decir, ahora mismo en el seno del CGPJ, si alguien representa y defiende con más interés pues todo lo que quiere el gobierno de Pedro Sánchez, es esta mujer, esta Marc Abrejas, esta vocal del CGPJ, y bueno, en su propuesta de informe que conocimos la semana pasada, pues la verdad es que es bastante sorprendente, por no decir otra cosa, ¿no? Dice, por ejemplo, ante la sorpresa de todos, que la ley de amnistía, que no es una ley hecha a medida de Carles Puigdemont, ¿no? O sea, algo que es evidente, que todo el mundo pero está si viendo, hasta las reformas pues del traje las hace el sastre Boye. Pero ¿cómo no va a ser la ley de amnistía si ellos mismos lo han dicho? Exactamente, o sea, está siendo una ley completamente a medida, con nombres y apellidos, que por cierto, pues eso lo que hace es vulnerar pues la igualdad, ¿no?, de las leyes, el ejercicio de legislar, porque se tiene que legislar para todos y no solo para una persona. Pero bueno, Marc Abrejas sigue ahí haciendo su trabajo en el CGPJ, dice que no está hecha a medida Carles Puigdemont, como bien decías, cuando visitó la Comisión de Venecia a España, pues ante la sorpresa del propio Vicente Aguilarte y de otros vocales del CGPJ, ella aseguró ante estos integrantes de la Comisión de Venecia que no existían las comisiones de investigación parlamentaria sobre el lawfare, que ahí hasta el propio Aguilarte tuvo que desmentirla delante de los miembros de la Comisión de Venecia. Y en ese informe también de Marc Abrejas, Federico, que se tiene que discutir este jueves en el pleno del CGPJ junto al del conservador Wenceslao Lea, pues también es muy sorprendente y llamativo que lo que dice Marc Abrejas es que el CGPJ no tiene que entrar a valorar si es constitucional o no la ley de amnistía, que para eso, obviamente, Federico, ¿quién está? Pues el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Es decir, al final ¿Y de quién depende Pumpido? Pues eso, ¿no? ¿De quién depende el constitucional, digo, constitucional? Pues eso. Ahora, me sorprende, yo creo que ha tenido la misma deriva, que es una deriva esquizofrénica, que es la misma que ha tenido el pobre Bolaños, antes de convertirse en Bolaños, que es que estábamos leyendo el texto de la comisión, del dictamen, no el borrador, de la Comisión de Venecia, y él estaba diciendo que, por supuesto, que avala la ley de amnistía, y es mentira, dice exactamente lo contrario. Debe de ir al mismo psicólogo, ¿no? Porque yo es que estoy atónito, pero bueno, Bolaños al menos no está en el Constitucional. Bueno, iba a decir, es ministro de Justicia, que casi es más. Pero conviene recordar que el Constitucional no es la élite de los jueces de España. Esa es el Supremo. El Constitucional es un órgano que, por desgracia, viene mediatizado por los partidos políticos desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, con la que Felipe González se cargó lo que dice la Constitución sobre el Tribunal Constitucional. Sí, Federico, como decía antes, ahora mismo hay un problema en España con las instituciones por culpa del gobierno de Pedro Sánchez. Hay un triángulo perfecto que forman pues la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, y recordamos, Federico, que los próximos planes del gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista es convertir este triángulo en un pentágono, uniendo pues al CGPJ y al Tribunal Supremo, claro, que ahí pues ya controlarían absolutamente todos los resortes para vigilar el poder del gobierno, ¿no? Entonces es verdad, es muy sorprendente, Federico, lo que contabas hace unos minutos, también el papel que está jugando en este tema el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando obligó a la Fiscalía Provincial de Madrid pues a sacar ese comunicado en el cual...
Efectivamente, o sea, porque en la Fiscalía Provincial de Madrid no querían hacerlo, Federico, eso es importante también destacarlo. Se obligó al gabinete de prensa a emitir ese comunicado en el cual pues hacía una cronología desvelando pues al final todos los detalles de lo que había sido esa negociación. Y cuando decimos, Federico, que García Ortiz está controlando todo y que está detrás de todo, parece que es una película de ciencia ficción y una conspiración nuestra. No, es que es así. Es que es así. García Ortiz está detrás de todo. Lo importante que obviamente se cuece, porque al final es el fiscal general del Estado. Tiene potestad para hacerlo, obviamente lo hace con otros intereses, pero claro que está detrás. Y la prueba de ello es que en este tema, que obviamente ha sido una cosa que se ha cocinado desde el gobierno, que de repente María Jesús Montero adelanta información que no se conocía. También hay que decir, Federico, que en una entrevista a José Luis Ábalos hace 3 semanas también hablaba de un piso en Chamberí, en alusión a Ayuso. Esto también ha pasado muy desapercibido. O sea, Ábalos hace 3 semanas ya tenía también esa información. Todo esto se ha cocinado desde el gobierno y obviamente el que está poniendo la puntilla pues es Álvaro García Ortiz desde la Fiscalía General del Estado. Ahí que yo recuerdo una cosa, es exactamente lo mismo, pero aún peor, que hizo Garzón en el caso Gürtel, por lo que lo echaron de la judicatura por prevaricación, que fue intervenir las conversaciones de los abogados. Este no solamente las ha intervenido, no, es que las ha publicado. Y hoy, por cierto, tiene el ilustre Colegio de Abogados, muy ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la ocasión de redimirse de la cobardía cuando la garzonada, que es que lo denunció, pero luego no lo llevó a los tribunales a Garzón, lo tuvo que echar Marchena de la judicatura. Al final fue el Supremo el que lo echó, porque los abogados, bueno, ahora están todavía más humillados. Si ya el Colegio de Abogados no defiende que el abogado que te defiende ante Hacienda no tenga garantizada el secreto, ya me contarás para qué sirve un abogado, para qué lo vamos a contratar. ¿Tienes noticias de por dónde va a ir hoy el colegio? Pues la verdad es que, Federico, respecto a la posición del Colegio de Abogados, es verdad que la semana pasada sacaron un comunicado muy contundente, que además escoció mucho a la propia Fiscalía General del Estado. Incluso García Ortiz intentó maniobrar para pues un poco apagar, ¿no?, esa rebelión que había habido en el Colegio de Abogados, precisamente al hilo de este comunicado. En principio parece que el Colegio de Abogados no está por la labor de entrar en el enjuague, pero decimos obviamente en principio, ¿no? Sí. Veremos al final lo que sucede. Lo que está claro, Federico, es que aquí hay 2 cuestiones. Por un lado, el papel de la agencia tributaria, esa supuesta filtración a María Jesús Montero de información de una inspección en la cual, obviamente, si Hacienda quiere, y ese es el problema, se podría saber quién ha sido el culpable en 0, porque solamente tienen que ver quién es el responsable de esa inspección, quién es su jefe, quién ha accedido a la misma, jefa, y quién se lo puede haber, efectivamente, quién se lo puede haber filtrado directamente a María Jesús Montero. Y luego pues en esa orden de emitir ese comunicado del fiscal general del Estado, me consta, Federico, que dejó rastro. Esa orden dejó rastro, con lo cual no creo que García Ortiz vaya a negar ahora mismo eso, porque obviamente hay pruebas y podrían salir si él lo niega, con lo cual está en una situación delicada García Ortiz, y de hecho pues no ha podido negarlo, ¿no? Que hubiera dado él mismo la orden desde la Fiscalía General del Estado. Y ese comunicado, Federico, a mí me consta también que se elaboró directamente desde la Fiscalía General del Estado, se remitió a la Fiscalía Provincial de Madrid y allí pues se dio la orden de que se emitiera, de que se tenía que salir, sí o sí, efectivamente. Pues vamos a ver si los abogados justifican hoy que, no sé, contratar a un abogado sirve para algo. Porque la otra vez, recuerdo, denunciaron la irregularidad, pero no lo denunciaron ante los tribunales. Tuvo que echar a Garzón el Supremo. La infinita cobardía de algunos. Pues no contrataremos ningún abogado, hablaremos directamente con la mafia de Hacienda, que tomado por la mafia está, porque vamos, si ya no hace falta abogados, bueno, ¿a cómo está el kilo de inspector? Dígame usted qué es lo que quiere cobrar y a ver cuántos pistoleros tiene usted y los que tengo yo, porque en eso se convertirá la agencia tributaria si los abogados no defienden su fuero. Si no sirve un abogado para mantener o para defender los secretos de la relación con su cliente,
pues ya me dirás para qué sirve un abogado en España o en cualquier país occidental. Lo vamos a saber pronto, porque creo que hoy tienen que poner el huevo. Veremos si de codorniz o de avestruz. En fin. Sí, Federico. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Federico. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Con Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, ayer intervino Pedro Sánchez en el Congreso del PSC que ungió a Salvador Illa como candidato a la Generalidad. Otro congreso de los socialistas catalanes recibió con ovación de gala y los delegados puestos en pie a Josep María Sala, condenado por el primer caso de financiación ilegal a un partido en España. Filesa, Malesa y Timesport. Recordarás estos nombres. Me acuerdo muy bien, y además todo vino por un contable que sea chileno, sí, señor, llamado un contable chileno. Van Schouwen, que le debían 100.000 pesetas, no se las pagaron. Llevó el informe al periódico de Cataluña, que lo archivó en un cajón. Se lo llevaron entonces a Diario 16, al día siguiente salió y catapumba. Catapum, sí señor. Cuídate de los contables chilenos y de las mujeres porque despechadas. Todos págales. Si le debes 100.000 pesetas, págaselas. Eso es. Bueno, pues Sala recibió más votos que ningún otro delegado, más que Maragall incluso. Sí. ¿Qué mejor lugar para hablar de decencia pública? Es natural que el marido de Begoña Gómez dijese a favor de aquel ambiente. Le digo a la derecha que menos lecciones de patriotismo y más cumplir con la patria pagando impuestos. El patriotismo es pagar impuestos. Daniel Lacalle lo tradujo así al español corriente. Según Sánchez, el patriotismo es pagar impuestos para que sus ministros puedan pagar 600 euros más por contratos, rescatar a empresas con las que negocia su mujer y disparar el gasto clientelar mientras se endeuda a pesar de crujirnos e ingresos en récord. Un patriota él, con tu dinero. Déjame añadir que los 600 millones... Hay que añadir también Averis, que es los antiguos viajes Halcón, que también está participado por Globalia, cuyo rescate paralelo costó más de 300 millones. O sea que nos vamos a 1.000 millones para este señor con aspecto de cualquier cosa menos fiable en un proceso en el Estrecho. O sea, el Javier Hidalgo. O sea, son 1.000 millones de euros los que le ha dado al triángulo ese de Aldama, Begoña, Javier Hidalgo. 1.000 millones de euros, y él no se levantó de la mesa del Consejo de Ministros ni siquiera por estética. Bueno, es que me levanto porque es que le vais a dar 1.000 millones al amigo de mi mujer. Exacto. No. Bueno, aquello en pequeña escala ya estaba aprobado antes por el presidente entonces de la Junta de Andalucía, sí, señor. Chávez, que dio 10 millones de euros, poca cosa, a una empresa en la que su hija Paula era apoderada. Aguas Tintadas, la acaban de contratar. Minas de Aguas Teñidas, Sociedad Anónima. Sí, era de Río Tinto, estaba aquello mal, y entonces Paulita, como le llamaban Paulita, fue contratada para ver cómo mejoraba la situación. La mejoró tanto que antes de 3 meses ya tenía 10 millones en el bolsillo. Y tampoco se levantó. Tampoco se levantó. Y lo prescribía así una ley que se llamaba Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que decía en su artículo 7º que no podía intervenir ningún dirigente de la Junta de Andalucía en favorecer a empresas con las que tuvieran relación parientes suyos hasta del 2º grado de parentela. Y parece que una hija es algo más que el 2º grado. Sí, sobre todo más que quería mucho a papá y papá quería mucho a Paulita. Pues imagínate, si no habla leyes así, en leyes sobre el Consejo de Ministros. Claro. Que es una cosa muy regulada. Pues fíjate, o sea, es que esas cosas son las que fomentan el complejo de Edipo y... Claro. En fin.
El psicoanálisis está trufado de estas pequeñas cosas. No sé yo cómo será la relación, digamos, psicoanalítica de Begoña con Sabiniano, su padre. Es complicada, ¿eh? O sea, eso padre tiene que ser complicado. Que en Bélgica llamarían gran proxeneta, con todas las saunas gay, donde decía Villarejo que tenía grabados en Saunadán, en la calle San Bernardo, la mayor sauna de Europa, a los ministros de izquierdas y de derechas, que les va la cosa, con moritos menores. Y además presumía de ello. Pues es tremendo. Efectivamente, y luego está la extrema probabilidad de que aquel peregrinaje que se hizo Pedro Sánchez por todas las Españas, acompañado del cuarteto de Alejandría, o sea, con Koldo, Ábalos y Cerdán. Pues que estuvieran pagados por la pasta de las saunas de Sabiniano. No, y aquel mes de vacaciones, mientras lo echan y no lo echan, en California, que es lo más caro del universo mundo. Se voy a tomar unos días de descanso y se tiró un mes con la señora y la familia en California. Paga tú eso, ¿sabes? En fin, pensar a lo grande. Sí. Bueno, Daniel Lacalle traducía las palabras de Sánchez al español corriente. Según Sánchez, el patriotismo es pagar impuestos. No, esto ya lo he comentado, ¿no? Sí. Para que es un patriota él, con tu dinero. It's now or never decía: hoy sabemos que en los 3 últimos años el Falcon hizo 39 vuelos al aeropuerto privado de La Romana en República Dominicana, aunque aún no sabemos por qué. Pero Sánchez va más a la República Dominicana que al Congreso de los Diputados. Cualquiera lo puede imaginar. Como dijo Abascal, es que es el capo de la trama. ¿Veis por qué son buenos los impuestos? Por cierto, me manda Rosa Díez, esto es lo que tenemos siempre una audiencia. La Ley 3/2015, que regula los conflictos de intereses, exige a los miembros del Gobierno abstenerse en aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus cónyuges, que dicen algunos, y prevé sanciones que incluyen hasta la separación del cargo. Bueno, pues... He ahí la ley. Pues así es. Sánchez ya está empezando a recoger los frutos de su ley de amnistía. Contaba ayer La Nueva España, periódico asturiano, en el siguiente titular: destroza un calabozo de Langreo y alega que lo hizo por la independencia catalana. Es buenísimo eso. El detenido lo había sido por un delito de violencia de género e intenta acogerse a la futura ley de amnistía tras romper una cámara de vigilancia, y explicó: es que creía que estaba en una comisaría de los Mossos. Bueno, él también participaba en el procés. En Langreo. En Langreo, madre mía. Una comisaría de los Mossos, es extraordinario. Vamos a ver, en fin, cosas que no creeríais. Y vamos con nuestra figura estelar más descollante, Antonio Papell, que escribía lo siguiente: el ABC afirma que la ley de amnistía ha sido aprobada por el Congreso contra el sentir de la ciudadanía. En una democracia, el sentir de la ciudadanía se mide en votos, y en este caso fueron 178, la mayoría absoluta de la Cámara. Negar legitimidad a esa evidencia es una llamada a la dictadura. Hombre, hace falta ser un poco zoquete. Ninguno de los 121 diputados del PSOE sacó su escaño prometiendo abogar por una ley de amnistía. Es que parece que hay que explicárselo todo. Incluyendo que Sánchez, Bolaños y el propio Papell decían que de ninguna manera puede haber una ley de amnistía porque es anticonstitucional. Pero en la campaña electoral lo decían. Sí, señor. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todo es estupidez en nuestro héroe. Sin que sirva de precedente, este fin de semana el gran Antonio Papell colgó un tuit con el que tengo absoluto y pleno acuerdo, y no es ironía. Decía: leo que las faltas de ortografía bajarán un 10% las notas de la selectividad. No estoy de acuerdo. Quien cometa faltas de ortografía, escribía, más allá de un despiste aislado, no puede acceder a estudios superiores. Leer y escribir ha de ser patrimonio de todos, y más de los universitarios.
Tiene razón. Hace ya años que los universitarios cometen faltas de ortografía y hay quien simpatiza con ello. A renglón seguido de papel, un tal Juan A. Gallego Capel observaba: eso es como decir que quien no aprueba matemáticas no puede acceder a estudios superiores de letras. No. Eso es como decir que si se cometen faltas de ortografía en un examen de matemáticas, deberían suspender esa asignatura. Supón que escriben vector con B o incógnita con H. Es que recuerdo yo que en 1976 estaba matriculado en Ciencias Económicas. 2 chicas de mi clase que se sentaban detrás de mí miraban unos apuntes y oí que una de ellas le afeaba a la otra. Ay, 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 hubo sin H. Me di la vuelta y comprobé que efectivamente estaba escrito sin H, pero es que también estaba escrito con V. Bueno, eso lo pasas hoy en el Consejo de Ministros y tienes que echar a más de la mitad. Exacto. Imagínate, Pilarín, insultos y soeces. Imagínate, un problema que resolveríamos sería declarar obligatorios los dictados en el Consejo de Ministros. Bueno. No, al dictado y actúan, pero de Puigdemont, de ahí las faltas de ortografía. Bueno, y además, estas cometen faltas de ortografía incluso orales. Bueno, pero vamos. Bueno, el Partido Socialista de Euskadi ya tiene el líder que se merece, Eneko Andueza. El Mundo titulaba este fin de semana: el PSOE defiende que solo el euskera es la lengua propia de los vascos y defiende usar el deporte para su mayor expansión. El partido de Eneko Andueza ha avalado la imposición del euskera en la administración vasca y la desaparición de la oferta de educación en castellano. Además, plantea utilizar subtítulos en euskera en el único canal de castellano de ETV. No hay mucho más que decir sobre la degradación. Es que yo recuerdo cuando aún votaba socialista que la candidatura de Ramón Jáuregui a la Lehendakaritza tenía como lema "tu garantía". Claro. Y yo entonces me lo creí, fíjate. Bueno, y yo recuerdo en el libro del comunismo que existió un proyecto de estatuto, el de las encartaciones, en contra del PNV, para garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos del País Vasco y si se terciaba Navarra. Pero clarísimo. Y además la defensa de la lengua española y de la españolidad como el vínculo afectivo de todos los vascos, pese a lo que decían, lo que llamaba ese proyecto que llamaba Prieto, que era un pistolero pero era gracioso, ese Gibraltar vaticanista con que sueña el PNV. Bueno, Pablo Iglesias inaugura mañana una tasca en Lavapiés. La va a llamar Taberna Garibaldi y sus tragos serán mojito Fidel Castro, Negroni Gramsci. Habrá platos como el salmorejo partisano o propuestas veganas como No me llame ternera, homenaje a la entrevista de Évole al líder de la banda terrorista. Este majagranzas ha tratado de justificar su paso a la hostelería con una sentencia majadera, claro. Las tabernas son el único refugio del proletariado. Es que hace falta ser lerdo. Bueno, aparte de las humedades del ambiente que ya se han denunciado, es que el cóctel será polonio. Cóctel de polonio. Sí. O sea, porque claro, es gulag, asesinato para cuellos, no sé, surtido para cuellos, bombones y huesos. O sea, es que es un sujeto. Es que además, cuando saca de sí todo lo que tiene, cuál es su nivel cultural, te das cuenta que no pasó de ver 14 veces Novecento, que es que se quedó ahí. Sí, sí. Y de alguna sola pilla de los... Oye, y si se quieren intoxicar, que se intoxiquen. Allá ellos. Así es. Pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, si Dios quiere. Será otro día. Si le duele algo, anda, que no hay motivos. Y Budol. Bueno, vamos a recordar, no sé yo, en la taberna Polonio esta del sujeto, si lo tendrán de alquiler. He leído que hay humedades y tal.
Esto Tranquiler lo evita. Si tiene el local en alquiler, yo le mando un mensaje al propietario de ese local que contrate el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, porque además de ahorrarse verle la cara a Pablo Iglesias, porque tratan directamente con los inquilinos, en caso de impago, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta hasta que recupera tu vivienda. ¿Tú crees que ese es capaz de levantarse a las 7 de la mañana? Bueno, pero En la vida, hombre, este irá a las 12, firmará, se tomará un cóctel de polonio y adiós. bueno, y espero que no cocine él. Pues a otra. Espero que no cocine él. Madre mía. Por el bien de todos. Sí. Bueno, ya saben que el teléfono de la agencia negociadora del alquiler es gratuito, el 920-2011, 920-2011, y que nos da pues esa tranquilidad que permite a los propietarios pues dormir a pierna suelta, como se suele decir. Bueno, hoy los oyentes tienen mucho que decir. Sí, pero queremos preguntarles sobre una cuestión que pasó bastante inadvertida la pasada semana. Un preso de una cárcel catalana condenado por asesinar a una prostituta mató a una cocinera de esa cárcel, de la prisión en la que estaba cumpliendo condena. Se da la circunstancia de que las competencias en materia penitenciaria las tiene la Generalidad de Cataluña. ¿Consideran los oyentes que después de este suceso debería recentralizarse y por ende también quitarle las competencias al País Vasco, que se las entregaron hace algo más de 2 años? Las tiene la ETA, a ver quién se las quita. Y por otro... Dice el PNV que las tiene, como si ¿Se el lo PNV creen ellos? existiera. Sí. Y además este fin de semana hemos visto por las calles de Madrid marchando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, pedían de nuevo la equiparación salarial con el resto de policías autonómicas y sobre todo que les concedan la condición de profesión de riesgo. Yo, un detalle que desconocía, resulta que los artistas, que los actores son considerados profesión de riesgo, pero un policía o un guardia civil no. Si no van a los Goya. Pero ahí están los guardias civiles de Barbate. Exacto. ¿Eso no es profesión de riesgo? 2 asesinados. Bueno, pues el teléfono es el de todos los días, 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.